Tercer y último bloque de este de la A a la Z. Es un gusto tenerla aquí en los estudios. Lorena Madsen, diputada nacional por Río Negro de Cambiemos. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer estar aquí. Bueno, me cuesta no empezar a hacer la entrevista con temas que han quedado planteados en este mismo programa. Uno de ellos, lo tuvimos en el primero de los bloques, tiene que ver con el transporte urbano de pasajeros y hay una preocupación seria frente a la anunciada caída del subsidio del transporte urbano de pasajeros y esta discusión que se da, si quién podría llegar a suplir esto que es fundamental dentro de la ecuación que lleva a la definición del valor del transporte urbano de pasajeros. ¿Por qué se cae primero? ¿No se puede revertir esta decisión? Bueno, en primer lugar, cuando asumió el gobierno nacional, asumió con un fallo de la Corte, donde debía devolverle a las provincias ese famoso 15% quitado en los 90, ¿no? Eso hizo que el gobierno, bueno, no solamente a las 3 provincias que hicieron juicio le devolviera ese 15%, sino al resto de las provincias. Hemos logrado que prácticamente un 50% se duplique, o se duplique en realidad, se incremente la coparticipación a las provincias. Lo que se está pidiendo es que las provincias también hagan lo propio y ese mayor ingreso que están teniendo también lo vuelquen en los servicios locales, en los servicios de sus jurisdicciones. Y esa es la discusión que estuvo teniendo el gobierno en estos últimos días, diría en este último mes, en las mesas de trabajo que se generaron con los gobernadores, repartir un poco la carga de la responsabilidad, teniendo en cuenta que las provincias están recibiendo mayor cantidad de recursos y bajo ese fundamento que las provincias también puedan administrar los servicios públicos que tienen que ver con nosotros. Ahora, la caída del subsidio del transporte urbano de pasajeros es algo que está directamente vinculado a aquellos que tienen que utilizarlo, con lo cual es una medida que ha caído como muy antipática. Igualmente está en discusión, todavía no es algo que esté cerrado, como bien vos decís. ¿Por qué lo dan como que el 2 de enero va a pasar, que no hay chances? Está en discusión en el presupuesto está en este momento en tratamiento en la comisión del Congreso, están habiendo charla con los gobernadores y se está trabajando para menguar lo que implica una medida de estas características que, como bien decís vos, afecta directamente al ciudadano de a pie, ¿no? El ciudadano Nunca más claramente dicho, ¿no? Entonces, está en discusión. Yo, en virtud del tratamiento de estos temas, he tenido contacto con el gobernador para más o menos también saber cuáles son las posturas o la postura específica del gobierno provincial en relación a este tema y hasta dónde se va a responsabilizar en hacer su parte, ¿no? Públicamente ya lo dijo el gobernador, dijo que esto es un tema municipal, que es un acuerdo, el acuerdo entre las empresas y los municipios por el transporte es un tema municipal. Lo interesante sería que municipio y provincia se sienten también a hablar sobre este tema y que se discuta, porque lo que estamos también viendo, salió la discusión cuando se quitó o se sacó el fondo sojero. El fondo sojero también tiene correlación con esta medida de incrementar la coparticipación a las provincias. Las provincias están recibiendo más recursos y eso deben ser desparramados también en los municipios. Las provincias son autónomas y tiene que haber una rediscusión de la coparticipación a los municipios. Evidentemente hay que compensar, la sábana es corta y hay que lograr que todas las partes tengan su responsabilidad en cada uno de los temas. Con el tema del fondo sojero, en el caso de los municipios, lo que se han planteado es que era el fondo con el que contaban para hacer la obra pequeña. Y también seamos sinceros, muchos municipios lo usaban para gastos corrientes, no lo usaban para la obra pública o como por ahí en defensa de esto. Dos cosas. Primera cuestión, más que comprobado que los municipios lo usaban en muchos casos para gastos corrientes, en su gran mayoría. Y la segunda cuestión es que hay una medida de ir bajando las retenciones a la soja, por lo tanto este fondo en algún momento va a desaparecer. Aparte los valores de las sojas se han modificado sensiblemente. Se han modificado notablemente y además va a desaparecer este fondo, digamos, a lo largo de unos años no va a existir más. Y lo que se hizo fue una medida compensatoria, de alguna manera, que salió también hace pocos días, de generar un fondo para municipios que también venga a ayudar y además también tenemos que evaluar la obra pública que está haciendo el gobierno nacional en la provincia, ¿no? Lo hemos dicho en alguna otra entrevista, el presupuesto 2018 benefició ampliamente a Río Negro. De las provincias patagónicas fuimos la que recibimos el 50% del presupuesto destinado a la Patagonia para destinarlo a obra pública. Y en Bariloche hay obras que son
mucho interés para todos, porque bueno, el gasoducto cordillerano, la planta de tratamiento de líquidos cloacales, por ejemplo, ¿no? que son necesidades que son reales, y además que el gobierno ha focalizado la obra pública en la infraestructura que necesitamos tener, como es cloaca y agua. En ese sentido, bueno, Bariloche ha sido una de las provincias, de las ciudades que se ha visto beneficiada, que ojalá pronto podamos ver los beneficios. Vuelvo a preguntarle cosas que han pasado en el programa recién. Estuvieron las dos candidatas que van a estar dirimiendo la interna de la Unión Cívica Radical, que finalmente se dio en el plano local, no se dio en el plano provincial, aunque hasta hace poco se pensaba que sí. ¿Dónde la encuentra esta discusión? Porque usted proviene del radicalismo. Bueno, en primer lugar, el 30 de septiembre nosotros convocamos a la elección interna para todas las localidades. Se habían presentado dos listas a nivel provincial. Yo soy vicepresidenta de la lista que encabeza Darío Berardi. Logramos la unidad la semana pasada con mucha madurez de parte de los dos sectores, y quedaron 4 localidades que no pudieron dirimir sus cuestiones, en este caso Bariloche. A nosotros nos parecía que lo más lógico era que se lograra la unidad, porque vivimos en un contexto donde la gente está pensando en otras cosas, no en una interna partidaria, pero bueno, en estas 4 localidades no se logró esto, y es lamentable desde ese punto de vista. Pero desde el punto de vista de la movilización que representa para el partido, un partido que viene cascoteado, vamos a decirlo de esa manera, que veníamos realmente de una crisis muy profunda, que hace 2 años empezó a revertirse, que se consolidó el proceso de recuperación en la elección del año pasado, y que ahora obviamente vamos a pasar a otra etapa para poder decir este lunes que la Unión Cívica Radical es el único partido en toda la provincia que tiene todas las localidades con autoridades claras de quiénes son los que conducen. ¿O por consenso o por elección interna? O por consenso o por elección interna, y ningún otro partido en la provincia ahora, tiene esa posibilidad. Lo que se está discutiendo realmente es la permanencia del partido en Cambiemos, ¿o no? Es una discusión que si la ¿O traemos... esto es lírico? Es lírico, porque si la traemos al plano de la interna que se está presentando este domingo, la verdad que pierde un poco de sentido en cuanto a que la decisión de estar o no en Cambiemos la toma la convención partidaria, se tomó en Gualeguaychú a nivel nacional, luego se ratificó a nivel nacional. Nosotros en la primera instancia no estuvimos con la alianza en el 2015, digamos en la elección 2015, Río Negro era una de las pocas provincias, si no la única, que no había adherido a la alianza Cambiemos. En el 2017 fue el año donde se resolvió que sí, lo resolvió la convención por amplia mayoría, de 101 convencionales que participaron de esa convención, 92 convencionales resolvieron que estuviéramos en Cambiemos. Cuando se empezó a hablar de la interna, muchos radicales que estuvieron en las otras ofertas partidarias me pedían que me fuera de Cambiemos. Sí, vimos los comunicados. Me pedían abiertamente fue esto, exactamente, públicamente. Que me borocotice. Y yo pertenezco a un partido que tiene una organización que funciona de una determinada manera. Eso es bueno y eso es malo. Lo bueno es que es el respaldo que tenemos cada uno de los dirigentes, esa solidez partidaria. Lo malo es que para tomar una decisión tenemos que pasar por todas esas instancias, y por ahí los otros partidos que son por ahí con menos estructura lo hacen de manera más rápida y ágil, ¿no? Nosotros pasamos por esas instancias. Para irme de Cambiemos lo tiene que resolver la convención. Y después otra cosa que por ahí se confunde, Cambiemos no es un partido político, Cambiemos es, en el caso del Congreso, un interbloque. Yo pertenezco al bloque de la Unión Cívica Radical, está el bloque del PRO, el bloque del ARI, y los 3 conformamos el interbloque Cambiemos. ¿Y han votado en disidencia en algunas circunstancias? Hemos tenido muchas veces disidencias. Yo escuchaba las 2 entrevistas y puedo contar que vengo haciendo un poco de ruido, si se quiere, para decirlo así, porque hemos marcado postura en algunos temas que nosotros no podemos acompañar desde nuestra ideología, de nuestros principios. Eso no implica que uno tenga que romper. Uno puede plantear postura, y de hecho nos ha ido bien en muchos casos, en otros casos la discusión sigue, pero me parece que la discusión hay que quedarse afónico adentro
pero no ir por la ruptura como primera instancia, ¿no? Hay que ser responsable. Hablando de temas que son complejos y que por ahí se están mirando con mucha atención cómo llegan a las provincias y puntualmente a la provincia de Río Negro. Uno de ellos es el tema de las jubilaciones y esto que se ha analizado como un posible quite de la zona que estaría vinculado a las jubilaciones. ¿Esto va a ser así? Bueno, la discusión primero... Primero, el proyecto lo dice, porque algunos dicen que no lo dice taxativamente. Lo que dice el proyecto presentado o la propuesta presentada en el presupuesto es que quede lo que está por ley y que se quite lo que está por decreto. Claro. Hay un 20% que ya está reconocido por ley y hay un 20% que fue otorgado por decreto. Nosotros no estamos de acuerdo. Hemos hecho un subbloque patagónico de diputados de la UCR. Hemos planteado nuestra disidencia, estamos convencidos de que vamos a lograr nuevamente torcer ese esquema, porque consideramos que son derechos adquiridos y más allá de eso, que hace a una cuestión de equidad. La Constitución habla de que hay que promover el desarrollo de las regiones y que hay que dar incentivos para promover este desarrollo. Pero más allá de eso, nosotros tenemos costos que tienen que ver con nuestra vida patagónica, ¿no? Claro. Muchos insumos los tenemos que traer de otras provincias, el flete es más caro, tenemos petróleo, eso hace también que en las zonas donde tenemos esta actividad los alquileres sean más caros. Tenemos muchísimas razones para decir por qué defendemos este beneficio y bueno, en nuestro caso ya lo hemos manifestado internamente en el bloque. Lo estamos trabajando también con otros diputados que no están en ese esquema patagónico, que nos van a acompañar. Por lo tanto, creo que la discusión se está dando en el plano que se tiene que dar. Yo me comprometí con los vecinos a no estar levantando mano y nada más, que íbamos a discutir los temas y desde ahí, obviamente, nuestra postura. ¿Cómo lee este tema de no acompañen el presupuesto, que parece surgir desde...? Son dos cosas diferentes. Nosotros... somos conscientes de la importancia del presupuesto. Es la ley más importante que se puede aprobar en un año. Presupone, dice. En un año, claro, es la ley de leyes, ¿no? De ninguna manera dejaríamos al gobierno sin presupuesto, por lo tanto nosotros vamos a acompañar el presupuesto. Lo que estamos haciendo es un presupuesto que tiene más de 4.500 hojas, estudiándola con nuestros asesores y poniendo foco donde no estamos de acuerdo y planteando nuestra postura y buscando también aliados, obviamente, ¿no? Porque obviamente un diputado para poder hacer valer su voz necesitas sí o sí alinearte con otros diputados porque un solo voto... Es el sentido del Congreso, ¿no? O sea, es el sentido de buscar los consensos, de buscar generar el diálogo para buscar esos consensos. Por eso hemos hecho este subbloque de diputados de la Patagonia en función de lo que ocurre con otras provincias como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, donde tenés una lista bastante importante de diputados. Nosotros llegamos a la provincia y somos los representantes del gobierno, aunque no tengamos decisiones concretas, porque no somos el Ejecutivo, somos legislativo. Pero sí desde nuestra posición y en virtud de lo que también hay que resaltar, este Congreso es muy protagonista. Todas las cuestiones pasan por el Congreso. Eso creo que también es muy valorable para la República. Tenemos un Congreso que se discute, que se debate, e internamente también generamos esos espacios de discusión. Madsen, para cerrar, ¿hay candidatos en Cambiemos? ¿Es Whisky? ¿Va a ser Tortorielo? ¿Va a ser otro? ¿Va a ser Conjunto Somos Río Negro? ¿Hay algo? Bueno, mirá, quiero decirlo con mucho cuidado porque he generado bastante ruido cuando he dado mi opinión y como te decía, en mi partido en particular, las decisiones no las toma una persona, se toma en conjunto. Nosotros estamos abiertos a hacer una alianza mucho más amplia. A todos los partidos que quieran conformar esta alianza más amplia, están obviamente las puertas abiertas y nosotros a partir del lunes ya estamos listos. Estamos esperando que nuestros socios también hagan su tarea, que regularicen su situación partidaria, que elijan sus autoridades locales, porque necesitamos conformar las mesas locales con las autoridades elegidas correctamente, y ahí vamos a estar listos para ampliar este frente. Y en cuanto al candidato, yo creo que una vez hecha esta tarea vamos a poder resolver el candidato. Y obviamente si invitamos a otros partidos vamos a tener una discusión también más importante y más amplia. Y creo que la gente nos pone a cada uno en su lugar. Gracias. No, muchísimas gracias. Y bueno, desear principalmente que este domingo sea un domingo de mucha participación. En lo personal he venido a acompañar a la gente que estuvo conmigo
en un momento muy importante que fue la elección el año pasado, por eso obviamente el deseo de éxito para las dos listas, pero mi corazón obviamente está con quienes estuvieron firmes y al pie del cañón al lado mío el año pasado. No, dígalo, porque se van a adjudicar las dos. ¿No? No, mirá, nosotros en la lista provincial llevábamos el mismo color que la lista de Guillermina. No sé si eso... Listo, ya está. Gracias. No, muchísimas gracias. Bueno, así llegamos al final de esta edición de la A a la Z. Hemos tenido de todo en la jornada de hoy. Nos reencontramos la semana que viene, el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos.